Ella lloró al casarse con el anciano millonario, pero en el momento de decir sí, él reveló un secreto que nadie esperaba. Isabela, de 26 años, creció en un orfanato de un pequeño pueblo, acostumbrada a sobrevivir con poco y a soñar con mucho. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Alberto Montes, un viudo millonario de 76 años, dueño de una fortuna incalculable y de una soledad aún mayor. La propuesta de matrimonio la deja en shock. Él le ofrece estabilidad, protección y un nuevo comienzo. A cambio, solo le pide su compañía. Pese al juicio de los demás y a sus propias dudas, Isabela acepta, pero el día de la boda, las lágrimas se le escapan, no por amor, sino por miedo a estar vendiendo su libertad. Y justo cuando llega el momento de decir sí, quiero, frente a decenas de invitados y miradas desconfiadas, Alberto toma la palabra y revela un secreto que había guardado durante más de 40 años. Isabela es, en realidad, hija de la única mujer que amó en su juventud, una mujer que fue obligada a dar a su bebé en adopción. Aquel matrimonio no era por amor romántico, era por redención. Alberto solo quería reparar el mayor error de su vida, y entregar todo lo que construyó a la única persona que, sin saberlo, siempre fue su verdadero amor, la hija que el destino le quitó, y que ahora se lo devolvía. Pero, ¿podrá Isabela perdonarle y aceptar esta nueva verdad que lo cambia absolutamente todo? El secreto del viejo millonario, capítulo 1. El orfanato, el lujo y la propuesta inesperada. La vida de Isabel, a sus 26 años, era un mosaico de recuerdos de un orfanato en el interior, donde aprendió a sobrevivir con poco y a soñar con mucho. Las paredes descoloridas y la rutina austera contrastaban con los cuentos de hadas que leía a escondidas, imaginando un mundo de amor y abundancia. Huérfana desde muy pequeña, Isabel creció con la certeza de que la vida era dura, pero con una esperanza tenaz de que algo más grande la esperaba. Sus manos, acostumbradas al trabajo sencillo, anhelaban un futuro que la sacara de aquel ciclo de carencias. Cuando el camino de Isabel se cruzó con el de Alberto Montes, un millonario viudo de 76 años, dueño de una fortuna incalculable y de una profunda soledad, su vida cambió por completo. Alberto no era solo rico, era la personificación de la soledad, un hombre que poseía una fortuna incalculable, pero cuyos ojos llevaban el peso de décadas de silencio y arrepentimiento. Sus encuentros, inicialmente casuales en eventos benéficos donde Isabela era voluntaria, se transformaron en largas conversaciones, donde Alberto, por primera vez en años, encontraba a alguien que lo escuchaba sin interés, que veía más allá de su riqueza. Se sentía atraído por la sencillez y pureza de Isabela, un contraste llamativo con el mundo de adulación que lo rodeaba. La propuesta de matrimonio llegó como un rayo en cielo azul. Alberto Montes, el magnate distante, le pidió a Isabela que se casara con él. No le ofrecía una pasión juvenil, sino algo que, para ella, era igualmente tentador: estabilidad, protección y la promesa de un nuevo comienzo, lejos de la precariedad del orfanato y las incertidumbres de la vida. A cambio, solo pedía su compañía, la presencia que iluminaba sus últimos días. A pesar del juicio de la gente, de los susurros de interesada y de las dudas internas que la atormentaban, estaría vendiendo su libertad. Isabela aceptó. La decisión fue un salto de fe, un pacto con el destino que la llevaría a un mundo que solo conocía de los libros. El camino hacia el altar estaba trazado, pero lo que le esperaba era mucho más que un matrimonio. Capítulo 12. El vestido blanco y las lágrimas de la incertidumbre. Los preparativos para la boda de Isabel y Alberto Montes fueron un torbellino de lujo y expectativas. El nombre Montes abría todas las puertas, y el evento sería el centro de atención de la alta sociedad. Isabel, vestida con un deslumbrante vestido blanco que jamás soñó con usar, sentía el peso de la seda y, más aún, el peso de las miradas curiosas y desconfiadas. Los invitados, la élite de la sociedad, susurraban sobre la unión, cuestionando los motivos de la joven huérfana y la súbita pasión del viejo millonario. Ella era una intrusa en un mundo de brillo y falsedad,
una cenicienta sin príncipe azul. A medida que se acercaba el momento de la ceremonia, la ansiedad de Isabela aumentaba. No era la trepidación de una novia enamorada, era un miedo profundo, un temor a estar vendiendo su libertad, cambiando sus sueños sencillos por una jaula dorada. Las dudas internas la consumían. ¿Sería feliz? ¿Encontraría el amor que siempre buscó? ¿O estaría simplemente cambiando una vida de privaciones por otra de soledad? Aunque lujosa, las lágrimas se empeñaban en rodar por su rostro, emborronando el impecable maquillaje. No eran lágrimas de alegría, sino de incertidumbre, de un futuro desconocido y de un pasado que le había enseñado a desconfiar de las promesas. El sonido de la marcha nupcial comenzó, e Isabela caminó por el pasillo, el lujoso salón repleto de miradas fijas en ella. Alberto Montes esperaba en el altar, su figura imponente, sus ojos serios. Con cada paso, Isabela sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando llegó al altar, ante decenas de invitados y miradas desconfiadas, y el sacerdote preguntó: ¿Usted, Isabela, acepta a Alberto Montes como su legítimo esposo? No pudo contener las lágrimas. La palabra sí se le quedó atascada en la garganta, un nudo de miedo e incertidumbre. Ese era el punto de inflexión, el momento en que la vida que conocía terminaría, y un nuevo camino, incierto y aterrador, se abriría ante ella. Capítulo 3. El secreto de 40 años y el milagro de la redención. El silencio en la iglesia era ensordecedor, roto solo por los sollozos de Isabela. El sacerdote, confuso, esperaba una respuesta. Los invitados susurraban, la escena desarrollándose en un drama inesperado. Alberto Montes, el viejo millonario, que había planeado cada detalle de su vida con precisión quirúrgica, rompió el protocolo, extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Isabela, secándole las lágrimas con un pañuelo de seda. Sus ojos, antes tan fríos, ahora cargaban una emoción profunda, algo que Isabela nunca había visto. Perdón, mi querida, dijo Alberto, su voz ronca, pero sorprendentemente firme, resonando por todo el salón. Necesito un momento, hay algo que tengo que decirles a todos, antes de que se dé el sí. Los invitados se miraron, conmocionados. ¿Qué haría ahora el excéntrico millonario? Alberto le pidió la palabra al sacerdote, quien, perplejo, asintió. El millonario se giró hacia la multitud, su mirada recorriendo los rostros curiosos, y entonces, con una profundidad que hizo que todos contuvieran la respiración, reveló un secreto guardado durante más de 40 años. Comenzó a narrar la historia de su juventud, de un amor prohibido e intenso con una mujer llamada Elena, una mujer bella, de espíritu libre, con quien planeaba construir una vida. Pero la familia Montes, en su arrogancia y prejuicio, no aprobaba la relación y, temiendo que Alberto se casara con alguien por debajo de su estatus, orquestó la separación. Elena, embarazada, fue forzada a dar a su hija recién nacida, en adopción, en secreto, para proteger a la niña de las garras de la familia Montes. Alberto, engañado y manipulado, creyó que Elena lo había abandonado, y pasó décadas viviendo una vida de amargura y soledad, sin saber nunca de la hija que había perdido. Sus ojos se volvieron hacia Isabela, quien lo escuchaba, atónita, las lágrimas secándose en su rostro. Isabel, dijo Alberto, con la voz entrecortada por la emoción, tú eres, en realidad, hija de la mujer que amé y perdí en la juventud. Tú eres mi hija. La revelación cayó sobre la iglesia como un rayo, conmocionando a todos, cambiándolo todo. La boda no era por romance, era por redención, y Alberto solo quería reparar el error del pasado, y dejar todo lo que construyó, en manos de quien, sin saberlo, siempre fue su mayor amor, la hija que el destino se llevó y ahora le devolvía. El secreto ha sido revelado. Isabel es la hija perdida del millonario. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta emocionante saga de secretos familiares y redención. Deja tu me gusta si también te conmociona el giro de la boda de Alberto Montes. Comparte este video para que más gente se sumerja en esta trama de destino, amor y el poder del perdón. Comenta abajo, ¿crees que Isabela podrá perdonar a Alberto?
¿Cómo aceptará esta nueva verdad sobre su vida? El secreto del viejo millonario capítulo 4. La furia traicionada y la herencia invisible. La revelación de Alberto en el altar dejó a la iglesia en un silencio atónito. La élite, acostumbrada a los escándalos financieros, no estaba preparada para un drama familiar tan profundo. Isabel, aún procesando la bomba que acababa de explotar, sintió una oleada de furia, no por la fortuna, sino por la mentira. 40 años de un secreto que la privó de padres, de una identidad, de una historia. Lo confrontó con la rabia acumulada de una vida en el orfanato, de incertidumbres, de una búsqueda silenciosa de sus orígenes. Alberto, despojado de su armadura de millonario, vio en los ojos de Isabel no a la novia, sino a la hija herida, y aceptó su furia como la penitencia que merecía. Mientras la furia de Isabel se manifestaba, una figura entre la audiencia destacaba. Era Fernando, primo lejano de Alberto y el verdadero heredero aparente de su fortuna, un hombre que había pasado la vida esperando heredar el imperio montés. La revelación de que Alberto tenía una hija, y que esa hija era Isabel, destrozó sus planes. Sus ojos, antes llenos de expectación, ahora brillaban con una envidia corrosiva. Fernando, que siempre despreció a Isabel por su origen humilde, ahora la veía como una amenaza aún mayor. La revelación en el altar no era solo un drama familiar, era una declaración de guerra por el imperio, y Fernando sería el primero en luchar. En el tumulto que siguió a la ceremonia cancelada, Alberto intentó acercarse a Isabel, pero ella lo rechazó. Necesitaba espacio para procesar la verdad, para lidiar con la avalancha de emociones. La hermana Cecilia, que estaba presente en la iglesia, se acercó a Isabel, ofreciéndole un abrazo y un refugio. Era una figura familiar, pues había visitado el orfanato de Isabel muchas veces a lo largo de los años, con la excusa de caridad, pero, en realidad, monitoreando a la hija de Elena. La hermana Cecilia conocía la verdad desde hacía años y le había prometido a Elena que un día revelaría el secreto. Ricardo, un error. Debería ser Alberto, estaba en un dilema, luchar por el perdón de su hija o proteger el imperio al que había dedicado su vida. Pero Isabel, en su dolor, estaba a punto de descubrir que la herencia más valiosa no era el dinero, sino la historia de su madre, Elena, una mujer a la que nunca conoció, pero cuya memoria la guiaría. Capítulo 5. El diario de una vida y los colores del pasado olvidado. Isabel, aún en estado de shock por la revelación de Alberto, buscó refugio en el convento de la hermana Cecilia. Lejos del alboroto de los medios y las miradas curiosas de la élite, intentó procesar la verdad. La rabia por Alberto todavía ardía, pero la curiosidad por su madre biológica, Elena, era abrumadora. La hermana Cecilia, con su calma y sabiduría, le entregó a Isabel una caja de madera antigua. Dentro, un tesoro, el diario de Elena, un diario que ella había mantenido desde la adolescencia, lleno de pensamientos, sueños, poemas y, crucialmente, los detalles de su amor prohibido con Alberto, el embarazo secreto y el dolor de ser forzada a dar a su hija en adopción. Isabel se sumergió en las páginas del diario, y el pasado cobró colores vibrantes. Descubrió la historia de su madre, no solo como una víctima, sino como una mujer fuerte y apasionada, que amó profundamente a Alberto y sufrió en silencio para protegerla. El diario reveló los detalles de la manipulación de la familia Montés, el poder y la crueldad que los separaron. Isabel, al leer cada página, sentía una conexión profunda con Elena, una mujer que nunca conoció, pero que ahora se revelaba como parte esencial de su identidad. Mientras Isabel leía el diario, una escena se desarrollaba paralelamente en la mansión Montés. Fernando, furioso con la revelación de Alberto, inició una batalla legal y mediática para demostrar que Isabel no era la verdadera heredera, intentando descalificarla y restaurar su propia posición. Intentó sobornar a testigos, fabricar pruebas y usar su influencia en la prensa para pintar a Isabel como una oportunista. La hermana Cecilia y el padre Miguel, personaje de guiones anteriores, si optamos por mantener la conexión, que ya habían enfrentado a Fernando en otra ocasión,
percibieron la amenaza y comenzaron a trabajar para proteger a Isabel y la verdad. El legado de Elena no era solo sobre un pasado trágico, era sobre una lucha continua por la justicia y el derecho de su hija a su verdadera herencia, no solo material, sino emocional. El diario era la clave de la verdad, pero también un arma poderosa contra los enemigos de Isabel. Capítulo 6. La verdad inquebrantable y el precio de la paz. Con el diario de Elena en las manos, Isabel tenía la prueba irrefutable de su filiación a Alberto Montes. Las páginas amarillentas, la caligrafía de su madre, los detalles íntimos de aquella historia de amor y tragedia, eran una verdad inquebrantable. Confrontó a Alberto con el diario, no con rabia, sino con un dolor sereno. ¿Por qué no me buscó antes? ¿Por qué permitió que creciera sola? Su voz era un lamento que partió el corazón de Alberto. Él, que había vivido décadas en una prisión de culpa y remordimiento, reveló su propia versión de la historia, el engaño de la familia Montes, su propia ceguera y la profunda soledad que lo consumió durante años, una soledad que ni toda su fortuna pudo llenar. La hermana Cecilia, que había guardado el diario durante años, confirmó los hechos, revelando que ella misma había sido confidente de Elena en los últimos meses de su vida, y que prometió a la madre de Isabel que, un día la verdad saldría a la luz. Le entregó a Isabel una pequeña caja de joyas, un regalo de Elena, un símbolo de su amor eterno, el perdón. Isabel se dio cuenta, no sería fácil, pero era el único camino hacia la paz. Estaba dispuesta a luchar por su herencia, no por el dinero, sino por la dignidad y el legado de su madre. Mientras Isabel absorbía la verdad, la batalla legal y mediática, instigada por Fernando, se intensificaba. Él alegaba fraude, manipulación e intentaba descalificar a Isabel públicamente. Ricardo, aquí, me refiero a Ricardo Salazar, el personaje de guiones anteriores, que podría ser un aliado inesperado, el hombre que un día fue un millonario, arrogante, ahora despojado de todo, observaba los acontecimientos desde lejos, con una mirada de comprensión. Él sabía lo que era perderlo todo y lo que era ser traicionado por la propia familia. La hermana Cecilia, en un acto de desesperación, buscó a Ricardo. Sabía que él, con su inteligencia y su nueva perspectiva, podría ayudar a proteger a Isabel y la verdad. El destino de Isabel estaba en juego, pero ella ya no estaba sola. La hermana Cecilia, en un acto de desesperación, entregó a Ricardo un último secreto de Elena, algo que podría detener a Fernando y, al mismo tiempo, sellar el destino de Isabel y Alberto. Era un cliffhanger que prometía una confrontación final por el legado Montes. El secreto del viejo millonario. Capítulo 7. El coraje de un heredero y la telaraña que se deshace. La revelación de la hermana Cecilia sobre el secreto de Elena y la amenaza de Fernando puso a Ricardo en un dilema. Él, que lo había perdido todo por la verdad en un guión anterior, conocía el precio de enfrentarse a la élite. Sin embargo, la pureza de Isabel, la historia de amor prohibido de Elena y la necesidad de proteger el legado de Alberto lo impulsaron. Ricardo decidió no solo ayudar a Isabel, sino luchar a su lado, utilizando su experiencia en desentrañar tramas corporativas para exponer a Fernando y la telaraña de mentiras de la familia Montes. Vio en esto una oportunidad de redención, de utilizar sus habilidades no para el lucro, sino para la justicia. Ricardo inició una investigación silenciosa, sumergiéndose en los archivos de Montes San A, buscando irregularidades que pudieran incriminar a Fernando y su parte en la conspiración. Encontró registros de transacciones dudosas, cuentas offshore y correos electrónicos que revelaban la manipulación del testamento y la persecución a Elena. Con cada documento descubierto, Ricardo sentía que la ira crecía no por él, sino por la injusticia que Isabel y su madre habían sufrido. Trabajaba en secreto con la hermana Cecilia y el padre Miguel. Si la conexión entre los guiones está activa, quienes le proporcionaban información y apoyo moral. La telaraña que Fernando había tejido durante años comenzó a deshacerse. Ricardo, con su inteligencia, encontró una brecha, un eslabón débil en la cadena de mentiras de Fernando. Era un antiguo abogado de la familia Montes, quien, atormentado por la culpa,
había guardado pruebas de la manipulación del testamento y de la verdad sobre Helena y su hija. Este abogado, a quien Ricardo localizó con la ayuda de Jonás, el mendigo sabio, si la conexión está activa, estaba dispuesto a testificar. La verdad estaba a punto de ser revelada al mundo, pero no sin un alto costo para Ricardo, quien arriesgaba su propia seguridad y la poca reputación que aún le quedaba. Capítulo 8. La justicia clama y el encuentro de corazones. La verdad que Ricardo había desenterrado era explosiva. Con las pruebas en mano, él e Isabel, bajo la guía del padre Miguel y la hermana Cecilia, decidieron llevar el caso ante la justicia, no solo para asegurar la herencia de Isabel, sino para exponer la corrupción y la crueldad de la familia Montes. La noticia del proceso judicial, con el nombre de Ricardo Salazar involucrado, causó un revuelo en los medios. La élite estaba conmocionada. Fernando, acorralado, intentó desacreditar a Isabel y a Ricardo, lanzando campañas de difamación y amenazas veladas. El juicio fue un espectáculo mediático. Ricardo, ahora despojado de su antigua fortuna, pero con una nueva dignidad, testificó, contó su historia, la búsqueda de redención, el descubrimiento del amor perdido de Alberto, y la lucha por hacer justicia. Isabel, fuerte y valiente, habló de su vida en el orfanato, el prejuicio que enfrentó y el dolor de crecer sin conocer a su madre. El testimonio del abogado, con las pruebas irrefutables, selló el destino de Fernando. La justicia, para sorpresa de muchos, estaba comenzando a prevalecer. Mientras el juicio se desarrollaba, Alberto Montes, ya debilitado por la edad y la emoción, observaba todo desde lejos. Veía a la hija que nunca supo que tenía luchando por su dignidad, y al hombre que consideraba un rival, luchando por ella. Las paredes de su corazón, antes cerradas por el remordimiento, comenzaban a abrirse. Sintió una profunda gratitud por Ricardo y un amor abrumador por Isabel. Al final del juicio, Fernando fue desenmascarado, el testamento original fue validado e Isabel fue oficialmente reconocida como la heredera legítima de Alberto. Capítulo 9. El perdón imposible y el legado del amor. La victoria en el tribunal fue agridulce. Isabel tenía su herencia, su nombre, su historia, pero el perdón de Alberto, el padre que acababa de descubrir, seguía siendo una batalla. Lo amaba, sí, pero el dolor de una vida sin padres, sin saber sus orígenes, era una herida profunda. Alberto, ahora más frágil, buscó a Isabel, le imploró su perdón, contándole su versión de la historia, las manipulaciones de su familia, el engaño que le hizo creer que Helena lo había abandonado. Las lágrimas de arrepentimiento de Alberto eran sinceras, pero el dolor de Isabel era igualmente real. Ricardo, el hombre que había luchado junto a Isabel, se convirtió en su confidente, la ayudó a navegar por sus emociones, a entender que el perdón no era para absolver a Alberto de su culpa, sino para liberar a Isabel de su propio dolor. Habló de su propio viaje de redención, del precio de la verdad y de la paz que llegó al abrazar la humildad. La hermana Cecilia y el padre Miguel también la aconsejaron, recordándole el amor incondicional de Helena, quien siempre quiso que Isabel encontrara la felicidad. El punto más alto del viaje de Isabel fue un momento de profunda introspección. Visitó la tumba de Helena, su madre, y allí leyó las últimas páginas del diario, donde Helena expresaba su amor por Alberto y su deseo de que su hija algún día encontrara la paz. Isabel sintió la presencia de su madre, la fuerza de su amor. Sabía que el perdón no era solo para Alberto, sino para sí misma. Al final del capítulo, Isabel se encontró con Alberto y, con la voz entrecortada, pero serena, lo abrazó y le dijo las palabras que él más anhelaba escuchar: te perdono, padre. El legado de Helena había sido honrado, y una nueva familia, construida sobre la verdad y el perdón, estaba naciendo. Capítulo 10. El ajuste de cuentas final y el imperio del Almacón. El perdón de Isabel. Alberto Montes encontró la paz que había buscado durante décadas. No se recuperó físicamente, pero su alma estaba en reposo. Dedicó sus últimos días a transferir formalmente toda su fortuna a Isabel,
con la condición de que una parte significativa se utilizara para crear la Fundación Elena Montes, dedicada a ayudar a niños huérfanos y a investigar casos de adopción ilegal. Era su forma de reparar los errores del pasado y de honrar el amor de Elena. Ricardo Salazar, que se había convertido en un mentor para Isabel, la ayudó a estructurar la fundación, utilizando toda su experiencia para garantizar que fuera un verdadero faro de justicia y compasión. La noticia del perdón de Isabel y de la creación de la fundación conmocionó a la élite y a los medios de comunicación. La historia de amor, traición y redención de los Montes se hizo pública, revelando la verdadera cara del poder y la fragilidad humana. Fernando, el primo, traidor, fue desenmascarado y se enfrentó a la justicia, perdiendo todo su prestigio. La sociedad, para su sorpresa, estaba aprendiendo una lección de humanidad. La última escena con Alberto Montes ocurre en su lecho de muerte, con Isabel y Ricardo a su lado. Él sostiene la mano de Isabel, sus ojos llenos de gratitud. Hija mía, susurra, ahora puedo descansar en paz. Tú eres mi mayor amor. La sonrisa de Alberto es de alivio, de un alma que finalmente encuentra la redención. Se va, dejando a Isabel no solo una fortuna, sino un legado de amor, perdón y la responsabilidad de usar el poder para el bien. El Imperio Montes, antes un símbolo de ambición y secretos, ahora sería un faro de justicia. La jornada de Isabel y Alberto ha llegado a su clímax. El perdón ha sido concedido, y un nuevo legado nace. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta saga de redención y el impacto de la Fundación Elena Montes. Deja tu me gusta si también te conmovió el perdón de Isabel y la paz encontrada por Alberto. Comparte este video para que más gente sea testigo del poder del amor, la justicia y la transformación. Comenta abajo, ¿qué crees que hará Isabel con el legado de Alberto y Elena? ¿Cuál es la mayor lección de esta historia para ti? El secreto del viejo millonario capítulo 10, el ajuste de cuentas final y el imperio del alma con el perdón de Isabel. Alberto Montes encontró la paz que había buscado durante décadas. No se recuperó físicamente, pero su alma estaba en reposo. Dedicó sus últimos días a transferir formalmente toda su fortuna a Isabel, con la condición de que una parte significativa se utilizara para crear la Fundación Elena Montes, dedicada a ayudar a niños huérfanos y a investigar casos de adopción ilegal. Era su forma de reparar los errores del pasado y de honrar el amor de Elena. Ricardo Salazar, que se había convertido en un mentor para Isabel, la ayudó a estructurar la fundación, utilizando toda su experiencia para garantizar que fuera un verdadero faro de justicia y compasión. La noticia del perdón de Isabel y de la creación de la fundación conmocionó a la élite y a los medios de comunicación. La historia de amor, traición y redención de los Montes se hizo pública, revelando la verdadera cara del poder y la fragilidad humana. Fernando, el primo, traidor, fue desenmascarado y se enfrentó a la justicia, perdiendo todo su prestigio. La sociedad, para su sorpresa, estaba aprendiendo una lección de humanidad. La última escena con Alberto Montes ocurre en su lecho de muerte, con Isabel y Ricardo a su lado. Él sostiene la mano de Isabel, sus ojos llenos de gratitud. Hija mía, susurra, ahora puedo descansar en paz. Tú eres mi mayor amor. La sonrisa de Alberto es de alivio, de un alma que finalmente encuentra la redención. Se va, dejando a Isabel no solo una fortuna, sino un legado de amor, perdón y la responsabilidad de usar el poder para el bien. El Imperio Montes, antes un símbolo de ambición y secretos, ahora sería un faro de justicia. Capítulo 11. La nueva heredera y la construcción del legado. Con la muerte de Alberto Montes, Isabel no heredó solo una fortuna incalculable, sino también el inmenso legado de una familia que ahora, para el mundo, estaba dividida entre la grandeza y la mancha. Ella no se escondió, asumió públicamente el liderazgo de la Fundación Elena Montes, dedicándose con fervor a su misión. La riqueza, antes una carga de culpa y un símbolo de dolor, ahora era una herramienta para el bien, un instrumento para curar las heridas que la familia Montes había causado y para honrar la memoria de su madre. Ricardo Salazar,
al lado de Isabel, se convirtió en el brazo derecho de la fundación. Con su mente estratégica y su experiencia en gestión, reestructuró los negocios, remanentes del Imperio Montés, no para el lucro personal, sino para sustentar las operaciones de la fundación. Juntos, iniciaron proyectos ambiciosos, construyeron orfanatos modernos que priorizaban el afecto y la individualidad de cada niño, investigaron y combatieron redes de adopción ilegal, y crearon programas de apoyo a familias monoparentales, garantizando que ninguna madre pasara por lo que Elena había pasado. La prensa, que antes se deleitaba con el escándalo Montés, ahora acompañaba con fascinación la historia de redención de Isabel y Ricardo. Ya no eran solo herederos o exbillonarios, eran símbolos de una nueva era de responsabilidad social, demostrando que el dinero, cuando aliado a la compasión y a la verdad, podría ser una fuerza poderosa para el bien. El legado de Elena, la mujer olvidada, estaba siendo honrado de una forma que ella jamás imaginaría, y la sonrisa de Isabel, antes marcada por el dolor, ahora irradiaba la paz de un alma que había encontrado su propósito. Capítulo 12. La voz de los olvidados y el impacto transformador. La Fundación Elena Montés creció exponencialmente, expandiendo sus operaciones más allá de las fronteras del país. Isabel, con su inspiradora historia, se convirtió en una voz global para los derechos de los niños y para la ética en las familias y en los negocios. Viajó por el mundo, compartiendo su propio viaje, desafiando tabúes sobre la adopción, el prejuicio y la importancia de la verdad en las relaciones familiares. Ricardo Salazar, a su lado, trabajó incansablemente entre bastidores, gestionando los recursos de la fundación y expandiendo su alcance. En el proceso, se reencontraron con personajes de otras historias si la conexión entre los guiones está activa. María, la monja que repartía comida en las madrugadas, se convirtió en consejera espiritual de la fundación. Jonás, el mendigo sabio, que había guiado a Ricardo en su propio viaje, ofreció su sabiduría sobre las comunidades invisibles, asegurándose de que la fundación llegara a los más marginados. Leonel, el niño que vivía de cartones, ahora un joven adulto formado y exitoso, se convirtió en uno de los embajadores de la fundación, utilizando su historia para inspirar a otros niños. Doña Neide, con sus hijos prosperando, ofreció su tiempo como voluntaria, siendo testigo del impacto transformador de la fundación en su propia vida. La sociedad, antes cínica, comenzó a cambiar. La historia de Isabel y la Fundación Elena Montés se convirtieron en un catalizador para discusiones más amplias sobre justicia social, transparencia corporativa y el verdadero significado del legado. La fe, para muchos, dejó de ser un dogma, y se convirtió en una fuerza de acción, un compromiso con el prójimo. El Imperio Montés, antes sinónimo de poder oculto y ambición, ahora era un símbolo de redención y transformación, demostrando que la verdad, por dolorosa que sea, es la base para la verdadera curación. Capítulo 13. El perdón final y el abrazo de la humanidad. La jornada de Isabel y Ricardo no trataba solo de reparar errores pasados, sino de construir un futuro basado en el perdón y la compasión. Isabel, ahora en paz con su identidad y con la historia de su madre, decidió hacer un último acto de reconciliación. Buscó a los miembros restantes de la familia Montés que, años atrás, habían orquestado la separación de Elena y Alberto, no para acusarlos, sino para ofrecerles el perdón. Muchos se negaron a aceptarlo, atrapados en su propio orgullo y vergüenza, pero algunos, conmovidos por la sinceridad de Isabel, buscaron la redención, pidiendo perdón por sus acciones pasadas. En un acto de profunda humanidad, Isabel, con Ricardo a su lado, abrió las puertas de la antigua mansión Montés, antes un símbolo de exclusión y secretos a la comunidad. Transformada en un centro cultural y educativo, la mansión era ahora un espacio de acogida e inclusión, donde niños huérfanos y de comunidades desfavorecidas podían aprender, jugar y soñar. La primera exposición en el centro estuvo dedicada a la historia de Elena, con fotos, cartas y poemas del diario, revelando al mundo la mujer extraordinaria que fue y el amor incondicional que sentía por su hija. Ricardo, observando a Isabel,
con sus propios hijos y a la comunidad uniéndose en la mansión, sintió una paz que nunca había experimentado con toda su fortuna. Lo había perdido todo, pero había ganado una familia, un propósito y la redención de su alma. El precio del cielo, se dio cuenta, no era el dinero, sino la capacidad de amar, perdonar y entregarse al prójimo. Isabel, en su sonrisa, reflejaba la felicidad de una vida que había encontrado su verdadero sentido, una vida que había transformado el dolor en amor, y el secreto en un legado de compasión. Capítulo 14. El eterno ciclo de la redención y el legado que permanecean pasado años. Isabela, ahora una mujer madura, con la sabiduría en sus ojos, continuaba liderando la Fundación Elena Montes, su nombre sinónimo de esperanza y justicia global. Viajaba por el mundo, compartiendo su historia, inspirando a otros a buscar el perdón, la verdad y la redención. Ricardo Salazar, ya anciano y con la salud frágil, pero con el alma en paz, continuó a su lado, su mentor y amigo más fiel. Había encontrado su lugar en el mundo, no en la cima de la élite, sino en el corazón de los excluidos. La historia termina con una escena simbólica. Isabel está en un campo florido, cerca de la tumba de su madre, Elena, y de Alberto, su padre. A su lado, Ricardo Salazar descansa en un banco. Isabel sostiene un ramo de flores, y con una sonrisa serena, las deposita en las tumbas, una en cada una. El pasado, antes doloroso, ahora era parte de su historia, un ciclo de pérdidas y reencuentros que la había moldeado. Siente la presencia de sus padres, el amor incondicional que la guió y la paz que ella había conquistado. La historia de Isabel Montes, la niña del orfanato que se convirtió en heredera de un imperio y de un legado de amor, se convirtió en un testimonio eterno de que el destino puede reescribirse, que la verdad siempre encuentra un camino, y que el perdón es la fuerza más poderosa del universo. Honró la memoria de su madre, Elena, y reparó los errores de su padre, Alberto, transformando el dolor en un faro de esperanza para las futuras generaciones. Capítulo 15. El horizonte de infinitas posibilidades. La Fundación Elena Montes continuó prosperando bajo el liderazgo de Isabel, expandiendo sus proyectos e impactando vidas en todos los rincones del planeta. Ricardo Salazar, incluso después de su partida, dejó un legado de humildad y servicio, y la Fundación mantuvo viva la memoria de su transformación, un testimonio de que la redención es posible para todos. La última escena es de una niña, con ojos curiosos, sentada en la acera de un barrio sencillo, mirando las estrellas. A su lado, un libro abierto con la historia de Isabel y la Fundación Elena Montes. La niña sonríe, con los ojos llenos de esperanza, soñando con un futuro donde el prejuicio y el abandono son solo historias antiguas. La historia de Isabel no es un final, sino un comienzo, una invitación a que cada uno de nosotros abrace la verdad, busque el perdón y construya un mundo donde el amor y la dignidad prevalezcan. Hemos llegado al final de esta emocionante jornada de redención. Si te ha conmovido la historia de Isabel y su familia, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias de vida y superación. Deja tu me gusta si crees que la verdadera riqueza reside en el amor y el perdón, no en el dinero. Comparte este video para que más personas descubran el poder de la transformación y la esperanza. Comenta abajo, ¿qué aprendizaje te llevas de la historia de Isabel? ¿Crees que todos pueden encontrar la redención?